si has estado esperando, Dios ya comenzó a responder. Ya comenzó. ¿Alguna vez has tenido la sensación de hablar con Dios y sin embargo sentir que el cielo permanece en silencio, como si cada una de tus oraciones se perdiera en el vacío? Como si el tiempo pasara, las promesas se retrasaran y la respuesta que tanto anhelas simplemente no llegara. Hay momentos en que la espera no solo te cansa, sino que duele, te confunde, hace que tu fe tiemble en silencio. Y en medio de todo esto, surge esa pregunta que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿De verdad me escucha Dios? ¿O estoy solo en esto? Porque a medida que pasan los días, las puertas permanecen cerradas, las señales parecen ausentes, y el corazón poco a poco comienza a desanimarse. Pero hay algo que lo cambia todo, y casi nadie lo nota. ¿Y si este silencio que experimentas no es ausencia, sino un escenario donde Dios ya ha comenzado a moverse invisiblemente? ¿Y si lo que parece tomar mucho tiempo es en realidad el comienzo de una respuesta que se está gestando tras bambalinas en el cielo? Existe una dimensión espiritual que trasciende lo que tus ojos pueden ver, una acción divina que no depende de tu percepción para existir. Lo que muchos no comprenden es que Dios no obra con prisa, Él obra con precisión. Y mientras crees que solo estás esperando, algo ya se está alineando, preparando, sostenido por su fidelidad. Quizás hoy cargas con el peso de oraciones repetidas, de lágrimas que nadie vio, de pensamientos que te visitan por la noche. Pero hay una verdad que puede cambiar por completo tu perspectiva de este momento. No estás siendo ignorado. Hay una respuesta en marcha. Hay un propósito que se está cumpliendo. Hay una promesa que no ha sido olvidada. Y mientras permaneces aquí, algo más profundo comienza a revelarse. Algo que puede reavivar tu esperanza, fortalecer tu fe y mostrarte claramente que Dios no ha guardado silencio. Ya ha comenzado a responder, aunque aún no sea visible. Antes de continuar, quiero hacerte una sincera invitación, no como espectador, sino como parte de algo más grande. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida has estado esperando más una respuesta de Dios? ¿Cuál es esa oración que sigues rezando, incluso cuando parece difícil de creer? Escribe con el corazón abierto, porque este espacio no es solo un video. Es un punto de encuentro para personas reales que viven batallas reales. Y cuando compartes, no solo alivias lo que llevas dentro, también llegas a alguien que necesitaba leer exactamente lo que escribiste. Y si este mensaje ya ha comenzado a tocar tu corazón, considera dejar un me gusta como un gesto de fe, como una forma de llevar este mensaje a otras vidas que también necesitan esperanza, guía, una respuesta. Y si sientes que necesitas un lugar donde tu fe se fortalezca constantemente, donde encuentres palabras que te levanten en los días difíciles, este canal es para ti. Aquí no estás solo en este camino. Respira hondo un momento, calma tu mente, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación puede hablar directamente a tu historia. Hay algo que Jesús reveló sobre este periodo de espera que puede transformar por completo tu perspectiva. Y necesitas escuchar hasta el final. No llegaste aquí por casualidad. Hay un propósito en este momento. Y quizás, sin darte cuenta, ya estás más cerca de la respuesta de lo que imaginas. ¿Y si la parte más difícil de tu caminar con Dios no es el dolor, sino el silencio? Imagina a Abraham mirando al cielo una noche, contando estrellas que parecían burlarse de la promesa que había recibido. Dios había dicho que sus descendientes serían numerosos, pero los años pasaron y nada. El tiempo siguió su curso, su cuerpo envejeció, la lógica humana gritaba que era imposible. Y es precisamente ahí donde esta historia comienza a tocar algo profundo en quienes la ven ahora, porque quizás tú también estés experimentando una especie de espera que nadie ve.
una oración que has repetido durante tanto tiempo que ya no sabes cómo explicarla. Abraham no esperó días, esperó décadas, décadas lidiando con el silencio, con la ausencia de señales, con la sensación de que lo que Dios prometió simplemente no estaba sucediendo. Y aquí está el punto que muchos ignoran. El dolor de la espera no se trata solo del tiempo. Se trata de lo que sucede dentro de ti mientras el tiempo pasa. Es la fe puesta a prueba, es la esperanza presionada, es la mente tratando de encontrar respuestas donde solo existe la confianza. Ahora permítanme hacerles una pregunta que tal vez les resulte incómoda, pero que es necesario hacer. ¿El problema radica realmente en la demora de Dios o en cómo interpretamos su silencio? Porque hay una profunda diferencia entre que Dios no responda y que Dios obre de una manera que aún no podemos ver. La Biblia declara en Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible, nada. Esto incluye lo que ya han comenzado a considerar imposible. Esto incluye esa situación que, a sus ojos, ya debería haberse resuelto hace mucho tiempo. Esto incluye esa respuesta que parece demasiado tarde para ocurrir. Pero, ¿y si de hecho no es tarde? ¿Y si se está preparando en el momento preciso, de la manera precisa, con un propósito que va más allá de lo que imaginaban? Abraham, en muchos momentos, debió haber dudado, debió haber sentido el peso de la duda tratando de invadir su corazón. Y aquí viene algo que lo cambia todo. La verdadera fe no es la ausencia de duda, es la decisión de seguir creyendo incluso cuando todo parece contrario. Quizás has escuchado toda tu vida que solo tienes que tener fe, como si fuera simple, como si fuera automático. Pero nadie te dijo que la fe a menudo se construye en silencio, en el proceso, en la espera que nadie aplaude. Y es en este punto donde muchos se rinden. Es en este momento cuando muchos empiezan a pensar que Dios se ha olvidado, que Dios no ha respondido, que a Dios no le importa. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en este escenario donde Dios es más activo? Hay algo que sucede tras bambalinas en tu vida que aún no puedes percibir. Al igual que Abraham no lo vio, Dios ya lo estaba cumpliendo. La promesa no estaba estancada, estaba en movimiento. Y eso lo cambia todo, porque significa que incluso cuando no ves resultados, incluso cuando no hay señales claras, incluso cuando todo parece paralizado, Dios ya ha comenzado a responder. No de la manera que esperabas, ni en el tiempo que deseabas, sino de la manera que debe ser para que el resultado no sea solo una respuesta, sino un hito en tu vida. Y aquí viene un giro inesperado que pocos afrontan directamente. ¿Esta espera que estás experimentando es realmente un castigo? ¿O es el proceso que te prepara para sostener lo que has estado pidiendo? Porque recibirlo antes de tiempo puede destruir lo que pediste en oración. Dios no solo responde, prepara, fortalece, alinea. Y mientras crees que te ignoran, en realidad te están moldeando. Respira hondo un momento y reflexiona con sinceridad. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte porque no veías respuesta? ¿Cuántas veces has pensado en dejar de orar por algo porque te parecía inútil continuar? Ahora imagina si Abraham se hubiera rendido a mitad de camino. Imagina si hubiera decidido que era demasiado tarde. La historia no sería la misma. Y quizás, sin darte cuenta, te encuentras precisamente en ese punto de decisión. Si este mensaje te resuena, escribe en los comentarios qué has estado esperando de Dios, pero en qué te ha resultado difícil seguir creyendo. Pon en palabras lo que llevas dentro, porque al expresarlo, das un verdadero paso de fe y permites que otros también se identifiquen con tu historia. Y aquí hay un detalle que cambia por completo la perspectiva. La promesa no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Abraham falló en ocasiones, dudó en otras, intentó ayudar a que la promesa se cumpliera a su manera, pero aún así,
Dios la cumplió. Esto significa que no es tu perfección lo que desencadena la respuesta, sino su fidelidad la que sostiene el proceso. Y quizás eso es precisamente lo que necesitabas comprender hoy. Pero hay algo aún más profundo en esta historia que casi nadie percibe a primera vista. Algo que puede explicar por qué, incluso cuando te sientes olvidado, Dios permanece presente de una manera que no puedes imaginar. Y esto se vuelve aún más claro cuando observamos otra historia que conlleva un tipo diferente de dolor. Un dolor silencioso, pero extremadamente real. El sonido de las cadenas resonaba en los fríos muros de la prisión, y allí, en un lugar olvidado por los hombres, yacía José, alguien que había recibido sueños de Dios, pero que ahora se encontraba en una situación completamente opuesta a la prometida. No era solo el dolor de la injusticia, era la asfixiante sensación de haber sido abandonado, vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes debían protegerlo, acusado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Cada etapa de la vida de José parecía gritar una sola cosa: Dios te ha olvidado. Y quizás este sea uno de los dolores más silenciosos que existen, uno que no se manifiesta externamente, sino que corroe desde dentro. La sensación de que Dios simplemente ha dejado de mirar tu vida. Ahora piénsalo. ¿Cuántas personas se encuentran hoy exactamente en esa situación? Orando, creyendo, intentando mantenerse fuertes, pero en el fondo cargando con el peso de sentirse olvidadas, ignoradas, abandonadas. Es un dolor que no se resuelve con palabras fáciles, porque nace en el silencio, crece en la espera y se fortalece ante la ausencia de respuestas visibles. José tenía motivos de sobra para rendirse. Podría haberse rebelado, podría haberse dejado llevar por la amargura, podría haber decidido que ya no valía la pena confiar. Pero hay un detalle que cambia por completo esta historia y que también puede cambiar la tuya. La Biblia dice en Génesis 39:21, pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia. ¿Lo ves? Dios estaba con él. Incluso en prisión, Dios no se había ido. Dios no lo había olvidado. Dios no había dejado de actuar. Aun cuando todo a su alrededor indicaba lo contrario, la presencia de Dios permaneció allí, sosteniéndolo, protegiéndolo y preparándolo. Y aquí hay algo que podría desafiar tu perspectiva sobre tu propia historia. Sentirse olvidado significa realmente que Dios te ha abandonado, o tu percepción está limitada por lo que puedes ver. Porque hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. José estaba rodeado de abandono humano, pero no carecía de la presencia divina. Y quizás tú estés experimentando exactamente lo mismo. Puede que la gente se haya alejado, que se hayan cerrado oportunidades, que se hayan clausurado puertas, pero eso no significa que Dios haya abandonado tu vida. De hecho, muchas veces es en este aparente olvido donde Dios obra con mayor profundidad. Pero ¿y si te contara algo que podría cambiar por completo tu perspectiva? El proceso que parecía un revés en la vida de José era precisamente el camino que lo conducía a su propósito. La prisión no era el final, era la preparación. El abandono no era el cierre, era la alineación. Y esto confronta directamente la idea que muchos tienen de que si Dios está contigo, todo tiene que fluir fácil y rápidamente. No, a veces la prueba de que Dios está obrando es precisamente el hecho de que sigues en pie, incluso después de todo lo que ha sucedido. Ahora deja que esta pregunta resuene en tu interior. ¿Podría este momento de tu vida, que parece un abandono, ser en realidad un proceso de construcción de algo más grande? ¿Podría lo que interpretas como silencio ser Dios, organizando detalles que aún no puedes ver? Porque cuando llegó el momento oportuno, José no solo salió de prisión, sino que fue elevado a una posición que nadie podría haber imaginado, y todo lo que parecía una pérdida se transformó en propósito. Respira hondo.
Y permítete reflexionar con sinceridad. ¿Te has sentido alguna vez como José? ¿Has tenido la sensación de haber hecho todo bien, pero aún así las cosas salieron mal? ¿Has sentido alguna vez que Dios permitió situaciones que todavía no comprendes? Esto no significa que te hayan olvidado. Significa que se está preparando algo más allá de tu visión actual, y hay algo aún más profundo aquí. José no tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo mientras sufría. No tenía una visión completa, no conocía el final de la historia, pero aún así Dios guiaba cada detalle, y esto nos lleva a un punto que muchos evitan afrontar. No necesitas entenderlo todo para confiar. No necesitas verlo todo para seguir adelante. La fe no se trata de control, se trata de entrega, pero deténgase un momento, porque hay un aspecto de este camino que puede ser incluso más desafiante que sentirse olvidado. Algo que toca directamente las heridas más profundas del corazón humano, aquellas causadas por personas cercanas, por relaciones que dejaron huella, por dolores que no han sanado por completo. Y lo que esto revela puede afectarle de una manera inesperada. David corría por el desierto, sin aliento, con el corazón acelerado no solo por el cansancio, sino también por el dolor de ser perseguido por alguien a quien respetaba, honraba y que jamás imaginó que se convertiría en su enemigo. Saúl no era un desconocido, era el rey, alguien a quien David servía con lealtad, a quien ayudaba, ante quien tocaba el arpa para aliviar sus penas. Y sin embargo, fue precisamente esta persona quien decidió darle caza como si fuera una amenaza. Ahora imaginen el peso de eso. No se trata solo de peligro físico, sino de traición, de heridas emocionales que no sangran por fuera, sino que desgarran por dentro. Es cuando te das cuenta de que el dolor más profundo no viene de alguien lejano, sino de alguien cercano. Y tal vez, al escuchar esto, algo en tu interior se identifique de inmediato, porque hay dolores que no se centran en lo que sucedió, sino en quién lo hizo. Palabras de personas en las que confiabas, acciones inesperadas, situaciones que dejaron huellas difíciles de borrar. Y lo más difícil no es solo lidiar con lo que pasó, sino con el daño que te causó. La confianza se rompe, la paz se pierde, la mente comienza a repasar todo, tratando de comprender dónde cambió todo. Y en medio de todo esto surge una lucha silenciosa. ¿Cómo seguir creyendo? ¿Cómo seguir confiando? ¿Cómo seguir adelante después de haber sido herido? David sabía perfectamente de qué se trataba. Tenía motivos de sobra para rebelarse, para vengarse, para endurecer su corazón. En más de una ocasión, tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, de cerrar ese ciclo de dolor con sus propias manos. Pero algo en su interior era más fuerte que la herida: su fe en Dios. Y aquí es donde la historia empieza a tocar un tema profundo. David no permitió que el dolor definiera quién sería. Sintió, sufrió, lloró, pero no permitió que le arrebatara la esencia que Dios había puesto en él. En el Salmo 56:11 declara algo que a primera vista no parece tener sentido. En Dios he puesto mi confianza, no temeré. ¿Ves el poder de esas palabras? No dijo que no tuviera miedo, dijo que eligió confiar, aún sintiendo ese miedo. Esto rompe con la idea de que la fe es la ausencia de emoción. No lo es. La fe es una decisión, es mirar el dolor, reconocer que existe, pero elegir no dejarse dominar por él. Ahora permítanme hacerles una pregunta que podría afectarles. ¿Lo que vivieron les dolió o está fortaleciendo su interior? Porque hay una línea muy delgada entre cargar con el dolor y permitir que los transforme en alguien que ya no reconocen. Muchas personas, tras ser heridas, levantan muros, se aíslan, dejan de confiar, dejan de abrirse. Y esto parece una protección, pero en realidad es una prisión emocional. Pero, ¿y si te dijera que Dios no ignora tu dolor, sino que lo transforma?
que lo que te hirió no tiene por qué ser el final de tu historia, sino que puede ser el comienzo de una restauración que jamás imaginaste. David no solo sobrevivió a la traición, sino que fue levantado, fortalecido y colocado exactamente donde Dios le había prometido. Y lo más impresionante, sin perder la fe que lo caracterizaba. Respira hondo un momento y reflexiona con sinceridad. ¿Te has esforzado tanto por protegerte que has terminado alejándote de lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Este dolor te está cerrando en ti mismo? ¿O es Dios quien intenta sanarte a través de este proceso? Si este mensaje toca un tema delicado en tu vida, escribe en los comentarios sobre alguna situación que te haya dolido profundamente y cómo influyó en tu camino. No tienes nada que ocultar. Sé sincero porque tu historia podría ser justo lo que alguien necesita leer para seguir adelante. Y déjame decirte algo que podría cambiar tu perspectiva. Confiar en Dios no significa que nadie te vaya a lastimar jamás. Significa que incluso cuando eso suceda, Dios no permitirá que destruya el propósito que tiene para ti. El dolor puede haber llegado sin previo aviso, puede haber sido injusto, puede haber sido profundo, pero no tiene el poder de definir tu destino. Si este mensaje te ha conmovido, considera darle un me gusta como muestra de apoyo y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. A veces, un mensaje como este llega justo cuando alguien está a punto de rendirse, y tú puedes ser un instrumento para ayudar a esa persona. Pero hay un punto que casi nadie nota en esta historia, algo que va más allá del dolor de la traición y toca directamente una de las mayores preocupaciones que muchas personas llevan en silencio. Un área de la vida donde crece el miedo, aumenta la ansiedad y la fe se pone a prueba de una manera aún más intensa. La poca harina que quedaba en el fondo del cuenco, el aceite de oliva casi seco y una decisión desesperada: preparar una última comida antes de aceptar que no habría un mañana. La viuda de Sarepta no solo se enfrentaba a la escasez, se enfrentaba al límite, el punto en el que la lógica humana dice, se acabó. No era una exageración, no era pesimismo, era la realidad. El hambre ya había llamado a la puerta, los recursos se habían agotado y lo único que quedaba era un último intento de sobrevivir antes de rendirse. Y es precisamente aquí donde esta historia empieza a conectar con algo profundo en aquellos que han vivido momentos como este, cuando las cuentas no cuadran, cuando las oportunidades desaparecen, cuando el futuro parece amenazante e incierto. Ahora, imaginen la situación. Un profeta se acerca a ella y le pide precisamente lo que le falta: alimento. No hay nada más, ni reservas, ni plan B. Y sin embargo, Elías dice algo que desafía por completo la lógica de ese momento. En Primera Reyes 17:14 está escrito: la tinaja de harina no se agotará, ni la jarra de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Piensen en el significado de esas palabras. En medio de la escasez, Dios estaba anunciando provisión. En medio del fin, Dios estaba comenzando algo nuevo, y aquí reside el punto que desafía cualquier mente racional. La respuesta de Dios no comenzó cuando apareció el recurso, comenzó cuando ella decidió confiar. Antes del milagro visible, hubo una decisión invisible. Antes de la multiplicación, hubo entrega. Y esto plantea una pregunta que quizás nunca te hayas hecho de esta manera. ¿Acaso la provisión de Dios en tu vida solo espera un acto de confianza de tu parte? Porque mucha gente dice confiar en Dios hasta que llega el momento de renunciar al control, hasta que deben actuar sin garantías, creer sin señales, perseverar sin pruebas. Y es entonces cuando crece la ansiedad, cuando el miedo se hace más fuerte, cuando la mente empieza a crear escenarios negativos. La carencia no es solo material, invade lo emocional, lo psicológico, lo espiritual. Y quizás
te encuentres precisamente ahí, intentando mantener la fe mientras la preocupación insiste en dominar tus pensamientos. Pero, ¿y si te dijera que la escasez que experimentas no define lo que Dios está haciendo? Que lo que parece poco en tus manos podría ser justo lo que Dios necesita. La viuda no recibió primero y luego confió primero y luego vio a Dios actuar. Y eso lo cambia todo, porque demuestra que la respuesta divina a menudo comienza antes de que puedas ver, antes de que puedas tocar, antes de que puedas saborear. Respira hondo un momento y piensa con sinceridad. ¿Cuántas veces has analizado tu situación y has pensado que no había salida? ¿Cuántas veces has sentido que habías llegado a tu límite, que no podías seguir adelante, que ya no tenías fuerzas, ni recursos, ni posibilidades? Ahora deja que esta verdad penetre en tu corazón. Dios no depende de lo que tienes. Él obra con lo que le das. Y aquí viene un giro inesperado que pocos perciben. El milagro no consistió solo en que no se acabara la harina o que el aceite no fallara. El verdadero milagro fue la transformación de su perspectiva. Aquella mujer pasó de la desesperación a la confianza. Y eso no solo cambia lo que experimentas, sino que también te transforma en la persona en la que te conviertes. Pero hay algo que debemos afrontar con valentía. ¿Acaso tu ansiedad ha sido más fuerte que tu fe? ¿Has permitido que el miedo al mañana te robe la paz que Dios quiere darte hoy? Porque la verdad es que la provisión de Dios no es solo material, también es emocional, espiritual e interior. Él no solo quiere suplir lo que falta externamente, quiere restaurar lo que está convulsionado en nuestro interior. Y ten esto presente, Dios nunca llega tarde. Incluso cuando todo parece haber terminado, Él ya ha comenzado a actuar de maneras que aún no has notado. La respuesta tal vez no se haya manifestado por completo, pero ya está en marcha. Lo que parece escasez puede ser el escenario donde la fidelidad de Dios se hará más evidente que nunca. Pero existe un área aún más profunda donde muchas personas se quedan completamente estancadas. No por falta de recursos, no por culpa de otras personas, sino por algo interno que las agobia, que las acusa, que les hace creer que tal vez ni siquiera merecen una respuesta. Y esto cambia por completo la forma en que se acercan a Dios. La mirada de Pedro se encontró con la de Jesús, y en ese instante todo salió a la luz. Horas antes había dicho con convicción que jamás lo negaría, que estaría dispuesto a llegar hasta el final, que su fe era inquebrantable. Pero ante la presión, el miedo y la inseguridad, hizo exactamente lo que juró que nunca haría. 3 veces, 3 negaciones. Y cuando cantó el gallo, no fue solo un sonido, fue un impacto directo en su alma. Su conciencia pesaba, su corazón se encogió y la culpa comenzó a apoderarse de él. Pedro no era un extraño, era alguien cercano, alguien que caminaba con Jesús, que veía milagros, que vivía experiencias profundas, y aún así falló. Ahora detente un momento y piensa con sinceridad, ¿cuántas veces te has sentido como Peter? No necesariamente negándolo con palabras, sino distanciándote, cometiendo errores, tomando decisiones que sabías que no eran correctas. Y después, esa sensación difícil de explicar, un peso interior, una voz acusadora, un pensamiento que insiste, después de esto, ¿cómo me escuchará Dios? Este es uno de los dolores más silenciosos que existen. No es algo que los demás vean, pero es algo que sientes profundamente. La sensación de no ser digno, de haber fallado demasiado, de haber ido demasiado lejos. Y aquí es donde muchos se paralizan por completo. No porque Dios no responda, sino porque la persona misma comienza a distanciarse, creyendo que ya no merece una respuesta. La culpa crea distancia. La vergüenza hace que la persona se esconda. Y sin darse cuenta, comienzan a orar menos, a creer menos, a esperar menos. Pero
¿Es esto realmente lo que Dios hace o es lo que la mente humana construye? Después de todo lo sucedido, Pedro podría haberse rendido, podría haber vuelto a su antigua vida y haber decidido que ya no merecía continuar. De hecho, incluso intentó volvió a pescar, como diciendo, se acabó para mí. Pero lo que sucede a continuación cambia por completo esa perspectiva. Jesús aparece, no con condenación, ni con acusación, ni con rechazo, sino con restauración. En Juan 21:17, Jesús mira a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta de la importancia de esas palabras? Jesús no ignoró el error, pero tampoco definió a Pedro por él. Lo restauró, lo reorientó y reafirmó su propósito. Esto desmiente por completo la idea de que tu error anula lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y aquí hay una pregunta que podría cambiarlo todo en tu interior. ¿Te estás condenando por algo que Dios ya ha decidido perdonar? Porque a menudo el mayor obstáculo no está en Dios, sino en la propia persona. Dios sigue dispuesto a responder, a restaurar, a levantar, pero la persona se siente demasiado distante para creerlo. Respira hondo y piensa con sinceridad, ¿hay algo de tu pasado que aún te pesa? Algo que, al recordarlo, parece paralizar tu fe, como si fuera un recordatorio constante de que no lo mereces. Ahora deja que esta verdad penetre en tu corazón. Dios no obra en función de tu perfección, sino de su gracia. Si se tratara de méritos, nadie estaría en pie. Pero aquí viene un giro inesperado que cambia por completo nuestra perspectiva. Peter no solo fue perdonado, sino que después fue utilizado de forma poderosa. El error no fue el final de la historia. Fue parte del proceso que lo condujo a una fe más madura, más consciente y más profunda, y eso podría ser exactamente lo que te está sucediendo a ti. Podría lo que llamas fracaso estar siendo usado por Dios como parte de un plan mayor. Podría este dolor, esta culpa, este sentimiento de indignidad ser el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo de una manera más real. Y ten esto presente, Dios no se aleja por tus errores. Al contrario, muchas veces es precisamente en ese momento cuando se acerca más. La respuesta que esperas no depende de que seas perfecto, depende de que estés dispuesto a regresar, a confiar, a perseverar. Pero existe otro tipo de batalla que no proviene del pasado, sino de lo que aún no ha sucedido. Un miedo que invade la mente, crea escenarios, paraliza las decisiones y roba la paz antes incluso de que ocurra nada. Y esto ha impedido que muchas personas se den cuenta de que Dios ya está delante, preparando caminos que aún no se han visto. Josué se enfrentó a una responsabilidad que parecía demasiado grande para él. Moisés, el líder que había guiado al pueblo durante tanto tiempo, ya no estaba, y ahora todas las miradas estaban puestas en él. La misión era clara, pero la carga era enorme: guiar a todo un pueblo hacia la promesa. Pero hay un detalle que a menudo pasa desapercibido cuando leemos esta historia. Josué no solo asumía un rol de liderazgo, se enfrentaba a un profundo conflicto interno. Miedo, inseguridad, la sensación de no ser suficiente para lo que estaba por venir. Y si somos sinceros, este tipo de sentimiento no se ha quedado en el pasado. Sigue presente en la vida de muchas personas hoy en día. Ya no se trata de cruzar un desierto físico, sino de afrontar decisiones, cambios, incertidumbres, caminos aún inciertos. Es ese tipo de pensamiento que aparece silenciosamente, pero constantemente. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si sale mal? ¿Y si el futuro no es como lo espero? Y sin darnos cuenta, la mente empieza a crear escenarios que aún no han ocurrido, pero que ya están empezando a robarnos la paz del presente. Ahora imagina a Josué, sabiendo que debía seguir adelante, pero cargando con ese peso en su interior.
Y es precisamente en este punto donde Dios habla algo que trasciende generaciones, algo que no solo le fue dicho a él, sino también a ti que experimentas este tipo de incertidumbre hoy. En Josué 1:9 está escrito: no te he mandado que seas fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Dios no dijo que no habría desafíos. Dios no dijo que el camino sería fácil, no prometió la ausencia de problemas. Prometió su presencia. Estaré contigo. Y eso lo cambia todo. Porque el problema nunca fue la magnitud del desafío, siempre fue la sensación de enfrentarlo solo. Pero permítanme preguntarles algo que podría cambiar su perspectiva del futuro. ¿El miedo que sienten se debe realmente a lo que sucederá o a la imposibilidad de controlar lo que aún no ha ocurrido? Porque el miedo se alimenta de la incertidumbre, pero la fe se sustenta en la certeza de que Dios ya está presente en el futuro que aún no han vivido. Y aquí hay un punto que desafía muchas creencias. Mucha gente piensa que solo puede avanzar cuando se siente segura, confiada y preparada. Pero la verdad es que la mayoría de las veces uno se fortalece después de decidir avanzar. Josué no recibió valor antes de dar el primer paso. Recibió orientación y el valor se fue forjando a lo largo del camino. Respira hondo un momento y deja que esta pregunta resuene en tu interior. ¿Qué te paraliza? ¿Cuál es ese mañana que tanto temes y que te impide vivir el hoy en paz? Quizás sea una decisión, un cambio, una situación cuyo desenlace no puedes predecir. Y esto genera ansiedad, inquietud, una carga constante. Pero ¿y si te dijera que Dios ya está en ese lugar al que aún temes llegar? ¿Que lo que desconoces ya está completamente bajo el control de Dios? Esto no significa que todo sucederá como tú quieres, pero sí significa que nada escapará a su cuidado. Y aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. La presencia de Dios no depende de tu valentía, sino que tu valentía nace cuando reconoces su presencia. Josué no fue llamado por ser el más preparado, fue sostenido porque Dios estaba con él. Si este mensaje resuena con lo que estás viviendo, escribe en los comentarios qué miedo necesitas superar hoy, sea lo que sea que te haya estado robando la paz, ocupando tus pensamientos. Ponlo en palabras como un acto de fe, como una decisión de no cargarlo solo. Y ten esto presente: el miedo intenta detenerte, pero Dios te llama a seguir adelante. No porque tengas todas las respuestas, sino porque Él ya te está guiando. La respuesta que esperas quizás aún no sea visible, pero ya ha comenzado a avanzar en la dirección correcta. Pero existe una situación aún más delicada, donde el miedo no se centra en el futuro, sino en el presente, en el cuerpo, en limitaciones que parecen interminables. Y esto afecta no solo a la mente, sino también a la fe de una manera sumamente profunda. 12 años. Ni 12 días, ni 12 semanas, 12 años viviendo con dolor, vergüenza y aislamiento. La mujer que sufría de hemorragia cargaba no solo con una enfermedad física, sino también con una profunda carga emocional. En aquel entonces, su condición la hacía impura a los ojos de la sociedad, lo que significaba vivir apartada, excluida, invisible. Lo intentó todo, buscó ayuda, gastó todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, solo empeoró. Y quizás lo más difícil no era solo la enfermedad en sí, sino la sensación de que nada cambiaba, de que el tiempo pasaba y la respuesta nunca llegaba. Ahora imagina lo que eso le hace a la mente de alguien. La esperanza empieza a debilitarse, la fe a flaquear, y surge esa pregunta silenciosa: ¿hasta cuándo? Porque una cosa es afrontar algo durante un tiempo, y otra muy distinta es vivir años esperando algo que nunca llega.
Y es precisamente aquí donde esta historia conecta con quienes alguna vez se han sentido atrapados en una situación que parece interminable, ya sea una enfermedad, una debilidad, una limitación, algo que afecta no solo al cuerpo, sino también al alma. Pero hay un momento en esta historia que lo cambia todo. Un momento que no comienza con un milagro visible, sino con una decisión invisible. La Biblia dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. Y eso parece sencillo, pero no lo es. Porque oír hablar de Jesús despertó en ella algo que aún permanecía vivo: la fe. Incluso después de años, incluso después de intentos fallidos, incluso después de tanto dolor, aún ardía una pequeña llama. Y entonces toma una decisión que desafía todo a su alrededor. En medio de la multitud, en medio de las limitaciones, en medio del cansancio, se acerca. No con fuerza, no con protagonismo, no con reconocimiento, sino con fe. En Marcos 5:34, después de que toca a Jesús, él declara: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu sufrimiento». ¿Te das cuenta del impacto de esto? Jesús no dijo: «Mi poder te sanó». Dijo: «Tu fe te salvó». Esto demuestra que algo sucedía en su interior antes de manifestarse externamente. La transformación comenzó en su interior antes de hacerse visible. Y aquí hay algo que te interpela profundamente. ¿Has estado esperando sentir algo antes de creer, o has elegido creer incluso sin sentir nada? Porque esta mujer no esperó a que el dolor desapareciera para tener fe. Tuvo fe incluso mientras sentía dolor. Respira hondo un momento y reflexiona con sinceridad. ¿Hay algún aspecto de tu vida en el que te hayas esforzado tanto que hayas empezado a perder la fe? ¿Algo por lo que hayas orado tantas veces que parezca haber perdido su poder? Quizás sigas intentándolo, pero en el fondo ya no crees como antes, y eso es más común de lo que parece. Pero no tiene por qué ser permanente. Pero ¿y si te dijera que la respuesta que esperas no depende del tiempo transcurrido, sino de la conexión que elijas tener con Dios a partir de hoy? 12 años no impidieron que aquella mujer viviera un momento que lo cambió todo. El tiempo no anuló la posibilidad, solo preparó el terreno. Y aquí viene un giro importante. Esa mujer podría haber pensado: «Lo he intentado todo, ya no tiene sentido», pero decidió intentarlo una vez más. Y a menudo eso es precisamente lo que distingue a quienes ven que algo sucede, de quienes se rinden a mitad de camino. No se trata de fuerza, sino de decisión. Si este mensaje te ha conmovido, considera darle me gusta como un acto de fe y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. A veces, un simple gesto puede brindar esperanza a alguien que sufre en silencio un profundo dolor. Y ten esto presente: Jesús no ignoró a aquella mujer entre la multitud. Se detuvo, la observó, respondió. Esto significa que, incluso en medio de tanta gente, tantas situaciones, tantas peticiones, Dios permanece atento. Él ve, Él sabe, Él se preocupa. Pero hay un detalle que casi nadie nota en esta historia. No se trataba solo de sanación física, se trataba de recuperar la identidad. Jesús la llamó hija, y eso lo cambia todo. Porque no se trata solo de lo que Dios hace, se trata de quién eres ante Él. Pero existe otra situación en la que el dolor no proviene de una enfermedad, proviene de la sensación de estar atrapado, estancado, viendo pasar la vida sin poder avanzar, y esto ha llevado a muchas personas a acostumbrarse a una realidad que nunca fue el plan de Dios. En Jerusalén había un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, una escena marcada no por el movimiento, sino por la repetición. Allí se encontraba el estanque de Betesda, rodeado de gente que portaba historias interrumpidas, sueños paralizados y esperanzas agotadas. Entre ellos, un hombre que llevaba 38 años enfermo,
38 años contemplando la misma realidad, escuchando las mismas excusas, intentando lo mismo sin lograr jamás salir victorioso. 38 años atrapado en un ciclo que parecía imposible de romper, y quizás lo más doloroso no fue solo su condición física, sino lo que produjo en su interior, la sensación de impotencia, la constante comparación con quienes lograban salir adelante, la silenciosa frustración de ver pasar oportunidades sin poder aprovecharlas. Y es aquí donde esta historia comienza a tocar un tema profundo, porque hay personas que no están físicamente enfermas, pero sí emocionalmente paralizadas, espiritualmente estancadas, viviendo una vida donde todo parece estar en pausa. Jesús se acerca a ese lugar, no por casualidad, sino intencionadamente. Entre tanta gente, mira específicamente a ese hombre y le hace una pregunta que a primera vista parece obvia, pero que en realidad revela algo mucho más profundo. ¿Quieres ser sanado? Juan 5:6. Parece extraño preguntarle esto a alguien que ha estado sufriendo durante tanto tiempo, pero esta pregunta no se refería a su condición física, sino a su disposición interior, porque hay algo que pocos se atreven a afrontar. A veces, tras tanto tiempo en la misma situación, uno se acostumbra, no porque le guste, sino porque ha aprendido a sobrevivir allí. El dolor se convierte en rutina, la limitación se convierte en identidad, y sin darse cuenta, el deseo de cambio se ve reemplazado por una aceptación silenciosa. La respuesta del hombre lo revela. No dice sí, empieza a explicar, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Habla de la falta de ayuda, de las circunstancias, de las dificultades, y todo esto es real. Pero Jesús no preguntaba por las circunstancias, buscaba algo más profundo, la voluntad. Y aquí surge un punto crucial. ¿Lo que te mantiene estancado es realmente la falta de oportunidades? ¿O hay algo en tu interior que ya ha comenzado a rendirse sin que te des cuenta? Porque es más fácil justificar la parálisis que afrontar la necesidad de cambio. Pero entonces Jesús hace algo que rompe por completo con ese patrón. No le dice al hombre que espere a que el agua se mueva. No sigue la lógica a la que todos estaban acostumbrados. Le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. En otras palabras, deja de esperar las condiciones ideales. Empieza a actuar conforme a la palabra que recibiste. Y eso lo cambia todo. Porque aquel hombre pasó años creyendo que dependía de algo externo para cambiar su situación. Pero Jesús demuestra que la transformación comienza cuando respondes a su voz, incluso si todo a tu alrededor dice lo contrario. Ahora, tómate un momento para reflexionar con sinceridad. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, cuando esto cambie, seguiré adelante? Cuando eso suceda, lo intentaré de nuevo. Y sin darte cuenta, tu vida queda condicionada por algo que quizás nunca ocurra. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Pero ¿y si el cambio que anhelas no viene de fuera, sino de dentro? ¿Y si Dios ya te ha dado una guía, pero aún esperas sentirte completamente seguro para obedecer? Porque aquel hombre no tenía garantías, solo tenía la palabra de Dios. Y aquí está uno de los momentos más impactantes de esta historia. Se levanta, después de 38 años, sin explicación lógica, sin preparación gradual, simplemente respondiendo a la voz de Jesús. Esto demuestra que no es el tiempo lo que define cuando algo cambiará, sino el momento en que decides responder. Quizás llevas años estancado en el mismo estado emocional, atrapado en pensamientos repetitivos, miedos constantes e inseguridades que te impiden avanzar. Tal vez incluso lo hayas aceptado como parte de ti. Pero esta historia rompe con esa idea, porque Dios no te llamó a vivir paralizado. Hay una diferencia entre estar en un proceso y estar estancado.
Un proceso genera crecimiento, aunque sea lento. El estancamiento produce desgaste, aunque sea silencioso, y mucha gente confunde ambos conceptos. Respira hondo y permítete sentir esta verdad. No naciste para vivir atrapado en el mismo ciclo. Dios no solo ve tu situación, te habla desde dentro de ella. Y cuando habla, algo empieza a cambiar, incluso antes de que te des cuenta. Y quizás lo más difícil de todo sea comprender que Dios no siempre cambia primero la situación. A veces empieza por transformarte a ti dentro de esa situación. Y eso es lo que prepara el terreno para algo más grande. Pero hay un detalle que muchos ignoran, que aquel hombre sanó en el lugar donde todos esperaban que estuviera. Pero no todos se transformaron. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué diferencia a quienes permanecen estancados de quienes experimentan algo nuevo? Y lo que viene después puede alterar aún más tu perspectiva sobre la pérdida, el dolor y la reconstrucción. Porque hay momentos en que no se trata de abandonar un lugar, se trata de reconstruir todo después de haberlo perdido absolutamente todo. Hubo un día en que todo se derrumbó de repente. No fue poco a poco, no fue gradual. Fue como una avalancha. Job, un hombre recto y justo, temeroso de Dios, vio su vida trastocada en cuestión de momentos. Mensajero tras mensajero llegaban con noticias devastadoras. Le robaron sus posesiones, mataron a sus sirvientes, perdió a sus hijos. Todo en un solo día. No hubo tiempo para asimilar un dolor antes de que llegara otro aún mayor. Y quizás lo más difícil de entender en esta historia es precisamente eso. Job no estaba siendo castigado por algo que hubiera hecho. No estaba sufriendo las consecuencias de sus errores. Estaba experimentando algo que, humanamente hablando, no tenía sentido. Y esto desafía una idea muy común, que todo sufrimiento es resultado directo de fallos personales. Pero no siempre es así. Ahora imagina el impacto emocional de eso. Perderlo todo, no solo cosas materiales, sino también vínculos, historias, sueños, el futuro. Es un dolor que no se puede explicar con palabras. Solo se siente en silencio. Y muchas personas cargan con ese vacío hoy en día. Perdieron a alguien, perdieron algo importante, perdieron una parte de sí mismas en el camino. Y entonces, en medio de esta situación, Job hace algo que desafía por completo la lógica humana. En lugar de rebelarse, en lugar de cuestionar con ira, toma una postura firme. En Job 1:21 declara: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es frialdad emocional, es profundidad espiritual. Pero aquí surge una pregunta que podría resultar inquietante. ¿Confiar en Dios en medio de la pérdida es señal de fe o de negación del dolor? Porque muchos creen que confiar significa no sentir, pero la historia de Job demuestra lo contrario. Él sintió profundamente, se lamentó, lloró. Aún así, no rompió su vínculo con Dios. Y esto nos lleva a una comprensión profunda. La fe no es la ausencia de dolor. Es perseverancia, incluso con dolor. Respira hondo un momento, porque esto podría tocar un tema muy personal. ¿Hay alguna pérdida en tu vida que aún duele al recordarla? Algo que todavía no has podido comprender. Algo que te marcó tan profundamente que cambió tu perspectiva de todo. Tal vez lo hayas superado exteriormente, pero por dentro aún sientes un vacío. Y aquí viene un giro inesperado que muchos desconocen. El mayor ataque contra Job no fue la pérdida en sí, sino el intento de minar su fe en Dios. Su esposa le dijo que se rindiera. Sus amigos comenzaron a acusarlo, diciéndole que debía haber hecho algo malo, y todo a su alrededor empezó a presionar su fe. Y esto sigue ocurriendo hoy en día. Cuando alguien sufre una pérdida, siempre surgen voces que intentan explicar, juzgar o incluso minimizar el dolor.
Pero no todo dolor necesita una explicación inmediata. Algunos necesitan presencia, tiempo, cuidado y sobre todo la certeza de que Dios sigue ahí. Pero, ¿y si te dijera que el mayor error que mucha gente comete tras una pérdida es creer que todo ha terminado? Que ya no hay nada que reconstruir, ni ningún propósito, que es el final de la historia. Pero la historia de Job no termina en dolor. Después de un tiempo, después de un proceso, después de perseverar, Dios restaura tu vida, y no solo al punto original, sino más allá. Esto no borra el dolor, pero demuestra que el dolor no tuvo la última palabra. Esto cambia por completo la perspectiva, porque significa que incluso cuando algo termina, Dios aún puede escribir nuevos capítulos. Incluso cuando parece irreversible, todavía hay posibilidad. Ahora piensa con sinceridad. ¿Has estado tratando algo en tu vida como un punto final, cuando Dios todavía lo ve como una coma? ¿Te ha hecho creer el dolor que no hay salida, cuando de hecho todavía estás en medio de la historia? Y aquí es donde entra en juego algo muy profundo. Confiar en Dios no significa comprenderlo todo. Significa seguir adelante incluso sin comprender. Job no recibió respuestas inmediatas, pero recibió algo aún mayor, la presencia de Dios en medio del proceso. Y tal vez eso es lo que necesitas hoy. No necesariamente una explicación, sino certeza. La certeza de que no estás solo, de que Dios no te ha abandonado, de que incluso en silencio, Él permanece presente. Si esta parte del mensaje te ha hecho reflexionar sobre alguna pérdida que hayas experimentado o estés experimentando, comparte en los comentarios qué ha impactado tu vida. No necesitas explicarlo todo, pero permítete expresarlo. A veces, ponerlo en palabras es el comienzo de un proceso de sanación, y hay algo que conecta todo esto de forma muy fuerte. Muchas personas pueden sobrellevar las pérdidas externas, pero no pueden sobrellevar lo que sucede en su interior después. Pensamientos que no cesan, recuerdos que vuelven una y otra vez, ansiedad que crece, como si el corazón nunca encontrara descanso. Y lo que viene a continuación abordará precisamente ese punto. Porque hay una batalla silenciosa que se libra en el interior de muchas personas, y la forma en que la afrontes puede cambiar por completo tu rumbo. Hay una batalla que no deja marcas visibles, pero es tan agotadora como una física. Se libra en la mente, en los pensamientos que no cesan, en las preocupaciones que se repiten, en las imágenes que aparecen sin ser invitadas. Es una ansiedad constante, ese estado en el que el cuerpo puede estar quieto, pero por dentro todo parece estar en alerta máxima. Y quienes la experimentan saben que no es fácil desconectar. No se trata solo de pensar en positivo. Es como si la mente siempre estuviera un paso por delante, intentando predecir problemas, creando escenarios, anticipando el dolor. Y es en este punto donde la historia de Daniel cobra aún más fuerza, porque no solo se enfrentó a la presión, se enfrentó a una amenaza real de muerte. Se había establecido un decreto: cualquiera que orara a otro dios sería arrojado al foso de los leones. No era simbólico, era literal. Era el tipo de situación que paraliza, que hace que cualquiera se replantee sus actitudes, que activa intensamente el miedo. Pero lo que hace Daniel desafía por completo la lógica del miedo. La Biblia dice que siguió orando, como lo había hecho antes, sin esconderse, sin negociar, sin cambiar de postura. No ignoró el riesgo, pero tampoco permitió que el miedo dominara sus decisiones. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces la ansiedad te ha hecho cambiar tu forma de actuar? ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo a lo que pudiera pasar? ¿Cuántas veces te has impedido avanzar, intentarlo, confiar, porque tu mente creó un escenario negativo antes incluso de que sucediera nada? Daniel podría haber pensado: pararé un rato, luego volveré,
Pero comprendió algo que mucha gente aún no ha comprendido. Cuando empiezas a comprometer tus principios por miedo, entras en un ciclo difícil de romper. Y entonces ocurre lo inevitable. Daniel es arrojado a la guarida de los leones, un entorno de oscuridad, peligro e incertidumbre absoluta. Humanamente hablando, no había escapatoria. Era el final. Pero lo que sucede dentro cambia por completo la perspectiva sobre la ansiedad, el miedo y la confianza. En Daniel 6:22 está escrito: Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Comprendes la magnitud de esto? Dios no impidió que Daniel entrara en el foso, pero se aseguró de que el foso no lo destruyera. Y aquí hay una verdad que puede transformar tu perspectiva sobre tus batallas. Dios no siempre evitará que te encuentres en situaciones difíciles, pero Él es capaz de sostenerte a través de ellas de maneras que nunca imaginaste. Respira hondo un momento, porque esto hay que sentirlo, no solo entenderlo. La ansiedad suele surgir del intento de controlar lo que aún no ha ocurrido. Es como si la mente quisiera resolver el futuro antes de que llegue. Pero esta historia muestra algo diferente. Daniel no intentó controlar la situación, confió en Dios dentro de ella. Pero, ¿y si te dijera que el mayor agotamiento que sientes no proviene de los problemas en sí, sino de anticiparlos? Porque a menudo lo que temes ni siquiera sucede, pero tu cuerpo ya ha reaccionado. Tu mente ya está cansada, tu corazón ya está agotado. Esto plantea una pregunta importante. ¿Esta ansiedad que sientes es realmente una falta de fe o es el resultado de intentar cargar con algo que nunca te correspondió llevar solo? Porque hay una diferencia entre responsabilidad y sobrecarga emocional. Daniel no entró en la guarida con miedo, sino con confianza. Y eso no significa ausencia de emoción, sino una posición espiritual firme. Sabía en quién confiar. Ahora reflexiona sobre tu realidad. ¿Qué ha estado ocupando constantemente tu mente? ¿Qué te ha robado la paz, incluso cuando todo a tu alrededor parece silencioso? Hay algo que no puedes desconectar, algo que sigue presente. Y aquí está la aplicación más práctica de todo esto. No se supera la ansiedad intentando controlarlo todo, sino que se empieza a superar cuando se le entrega el control a Dios. No superficialmente, sino de verdad. Orando, reconociendo tus límites y aceptando que no todo está en tus manos. Y hay algo aún más profundo. La cueva que parecía el fin para Daniel se convirtió en el lugar donde Dios demostró claramente su poder. Esto significa que lo que hoy parece una amenaza puede convertirse en un testimonio. Pero hay una última capa que hay que entender. Porque hay momentos en que la ansiedad no proviene solo del presente o del futuro, sino de un sentimiento aún más intenso, que ha pasado demasiado tiempo, que tal vez sea demasiado tarde, que no hay manera de volver a empezar. Y lo que sigue desafía directamente esa idea, porque hay una historia que demuestra que, incluso cuando todo parece haber terminado, Dios todavía tiene la última palabra. 4 días. Ese era el tiempo que Lázaro llevaba muerto cuando Jesús llegó. No eran solo unas horas, no era algo reciente. Ya se percibía un olor a descomposición, el luto ya se había instalado, ya existía la certeza, humanamente hablando, de que no había nada más que hacer. Marta, una de las hermanas, lo expresa con exactitud cuando dice: «Señor, ya huele mal, pues lleva muerto 4 días». La situación era definitiva, irreversible a ojos humanos. Y tal vez así es precisamente como te sientes hoy en día en algunas áreas de tu vida, no solo difíciles, sino también cerradas. Algo por lo que has llorado, intentado, esperado, y que ha llegado a un punto en el que, en el fondo, piensas, no hay salida. Y lo más impactante de esta historia es que Jesús sabía todo esto, y sin embargo, no se apresuró a llegar primero.
Esto confronta directamente uno de los dolores más silenciosos, la sensación de que Dios llegó demasiado tarde. Porque una cosa es confiar cuando aún hay esperanza visible, y otra muy distinta es confiar cuando todo parece perdido. Pero hay un detalle que lo cambia todo. El tiempo de Dios no está limitado por la lógica humana. Lo que para quienes lo rodeaban parecía el final, para Jesús seguía siendo parte del proceso. En Juan 11:25, Jesús declara algo que trasciende generaciones. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto no era solo una frase reconfortante, era una declaración de autoridad sobre lo que parecía imposible. Y entonces, de pie ante una tumba cerrada, rodeado de dolor, duda e incredulidad, Jesús da una orden: quiten la piedra. Parece sencillo, pero no lo es, porque quitar la piedra requería que la gente de alrededor participara en el proceso, incluso sin comprender del todo lo que iba a suceder. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas piedras hay en tu vida que no te atreves a mover porque crees que es demasiado tarde? ¿Cuántas situaciones has cerrado emocionalmente diciéndote a ti mismo que ya se acabó? Pero, ¿y si lo que tú llamas el final, Dios todavía lo llama el principio? ¿Y si lo que ya has enterrado dentro de ti aún puede ser traído de vuelta de una manera completamente diferente? Y llega el momento que lo cambia todo. Jesús grita con voz fuerte: «Lázaro, sal fuera». Y contra toda lógica, contra toda expectativa, contra todo pronóstico, Lázaro sale, vivo, restaurado, llamado por su nombre. Esto no se trata solo de un milagro, se trata de identidad, de autoridad, de un Dios que no depende de las circunstancias para actuar. Y esto nos revela una verdad que desafía cualquier sentimiento de estar rezagados. Nunca es demasiado tarde para Dios. Respira hondo y deja que esto cale hondo en tu corazón. Quizás estés pensando que has perdido demasiado tiempo, que has desaprovechado oportunidades, que no hay vuelta atrás. Pero esta historia demuestra que Dios no solo obra dentro del tiempo, sino que también obra por encima de él. Pero aquí hay una pregunta que podría cambiar tu perspectiva. ¿Podría lo que llamas una demora ser en realidad la preparación para algo más grande que aún no puedes ver? Porque a menudo el proceso parece silencioso, pero en realidad es una construcción. Y hay otro detalle que muchos pasan por alto. Después de que Lázaro saliera de la tumba, Jesús dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». En otras palabras, salió con vida, pero aún estaba vendado. Esto demuestra que hay milagros que comienzan en un instante, pero que se desarrollan a lo largo de un proceso. Quizás Dios ya ha comenzado algo en tu vida, pero aún te ves como antes. Sigues atrapado en viejos pensamientos, viejos sentimientos, limitaciones que ya no deberían definirte. Y aquí está el punto más profundo. No se trata solo de que Dios recupere algo. Se trata de que vivas de acuerdo con lo que Él ya ha hecho. Porque no tiene sentido salir de la tumba y seguir viviendo como si aún estuvieras dentro. Y tal vez, después de todo lo que has escuchado hasta ahora, algo empiece a tener más sentido. El silencio que sentiste, la espera que te agotó, las respuestas que parecían no llegar nunca. Nada de eso fue ausencia. Dios nunca estuvo lejos. Mientras pensabas que estabas esperando, Él ya estaba trabajando. Mientras pensabas que era el final, Él ya estaba preparando un nuevo comienzo. Y esto nos lleva a un momento crucial, porque después de comprender todo esto, hay un paso que puede transformar por completo tu vida de ahora en adelante. No se trata solo de escuchar, se trata de ponerte en la presencia de Dios. Y lo que viene después no es solo otra parte, es un momento de entrega, de conexión, de alinear el corazón con lo que Dios ya ha comenzado a hacer, aunque todavía no sea visible. Llega un momento en la vida en que todo lo que has oído debe convertirse en algo que vivas, porque ya no se trata de historias, ya no se trata de ejemplos, se trata de ti,
de lo que has guardado en silencio, de las oraciones que nadie escuchó, de los pensamientos que nunca te atreviste a compartir. Y después de todo eso, tal vez una pregunta aún resuene en tu interior. ¿Y si todavía hay esperanza, incluso después de todo? A lo largo de todo lo que has escuchado, hay algo que se repite de diferentes maneras. Dios nunca estuvo ausente. En el silencio de Abraham, en el encarcelamiento de José, en la persecución de David, en la escasez de la viuda, en la culpa de Pedro, en el temor de Josué, en el dolor de aquella mujer, en la parálisis del hombre, en la pérdida de Job, en la cueva de Daniel e incluso en la tumba de Lázaro. En todos estos escenarios había algo en común. Parecía que todo estaba paralizado, pero Dios ya estaba actuando. Y esto confronta directamente uno de los mayores dolores de quienes esperan, la sensación de que no sucede nada. Pero, ¿y si esa sensación no es la realidad? ¿Y si lo que llamamos silencio es en realidad un proceso que aún no podemos ver? Respira hondo y deja que esto tenga sentido para ti. No todo lo que se está preparando es visible al principio. Las raíces crecen en la oscuridad antes de que aparezca el fruto. Y tal vez Dios esté obrando precisamente donde no puedes ver. Pero aquí hay un punto que lo cambia todo. No necesitas tener todas las respuestas para seguir confiando. La fe no requiere una explicación completa, sino una postura. Se trata de perseverar incluso sin comprender. Se trata de permanecer firme incluso cuando todo en tu interior quiere rendirse. Y tal vez hayas llegado hasta aquí con dudas, miedos e incluso cierto cansancio espiritual. Y está bien reconocerlo. Porque la fe no es fingir que todo está bien. Es elegir confiar incluso cuando no lo está. Ahora, por un momento, cierra los ojos si puedes y piensa en lo que más te ha preocupado, en aquello para lo que más anhelas una respuesta, en aquello que casi has perdido. Guarda eso en tu interior, porque este es el momento de rendirte. Señor, en este momento pongo ante ti todo lo que esta persona ha llevado en silencio. Cada dolor, cada expectativa, cada duda, cada temor que ha ocupado su mente y su corazón. Tú sabes lo que nadie más ve. Tú sabes exactamente dónde duele. Padre, donde haya ansiedad, trae paz. Donde haya confusión, trae claridad. Donde haya cansancio, renueva las fuerzas. Donde haya puertas cerradas, comienza a alinear caminos que esta persona aún no puede ver. Que todo sentimiento de abandono sea reemplazado por la certeza de tu presencia. Que toda mentira que diga se acabó, sea desmentida por la verdad de que el Señor sigue obrando. Fortalece la fe de esta persona, no en lo que ve, sino en lo que el Señor ya ha prometido. Dale valor para perseverar, incluso sin respuestas inmediatas. Y que, desde hoy en adelante, percibas señales de tu acción hasta en las cosas más pequeñas. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo se está gestando en tu interior, aunque aún no esté del todo claro. Y quizás esto sea solo el comienzo de algo más grande. El video que se reproduce en tu pantalla continúa este recorrido. Profundiza aún más en el proceso de comprender el tiempo de Dios, cómo afrontar la espera y cómo fortalecer tu fe de forma práctica. Si este mensaje te ha impactado, el siguiente video podría complementarlo de maneras que ni siquiera imaginas. Si has llegado hasta el final, comparte en los comentarios qué es lo que más te ha conmovido de este mensaje. No tiene que ser perfecto, solo sincero. Y piensa en alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que tal vez guarde silencio, que necesite una palabra así. Enviar este video podría ser justo lo que esa persona necesita. Si este mensaje te ha sido útil y te ha resultado comprensible, considera unirte a este canal. Aquí, cada contenido está diseñado para fortalecer tu fe,
guiarte y recordarte que no estás solo en este camino. Porque al final todo se reduce a esto: confiar cuando no puedes ver, perseverar cuando es difícil y creer que Dios sigue siendo Dios en cualquier situación. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37:5.